Saludos. Hoy nos metemos de lleno en un material fascinante. Fragmentos del Manual del Caballero Rosacruz. Esto es parte de La Masonería Revelada, de un autor que firma como Magíster. Así es. Y bueno, es un texto que promete llevarnos al corazón del simbolismo, de la filosofía de este grado masónico en particular. ¿Listos para explorar esto? Definitivamente. Este manual nos da una visión muy particular del grado 18 del rito escocés, el Caballero Rosacruz. Ajá. Se enfoca mucho en la búsqueda de lo que llama la verdad o la palabra perdida, que es un concepto clave, ¿viste? Sí, suena central. Y lo conecta con un montón de corrientes. Ujú. Gnosticismo, cristianismo primitivo, alquimia. Bueno, hasta con la evolución del pensamiento occidental. Es una mirada esotérica bastante singular, la verdad. Entonces, nuestra misión hoy es un poco destilar las ideas clave de estos fragmentos, ¿no? Vamos a intentar conectar la historia, el simbolismo y la filosofía que propone este grado. Exacto. Ver cómo interpreta figuras, mitos, todo a través de su lente específico. Podríamos empezar por definir qué entiende este manual por ser un caballero Rosacruz, porque no parece ser un dogma cerrado, ¿verdad? Para nada, para nada. Se presenta más bien como un camino, ¿sabes? Un camino de entendimiento filosófico y de aplicación práctica. ¿Ok? La idea es ir más allá de lo superficial, de lo que es puramente externo. Y lo interesante es su dualidad. Es místico y religioso, sí, pero al mismo tiempo, lógico y racional. Curiosa mezcla. Sí, busca una religiosidad como que basada en la vida misma, ¿no? Lejos de dogmas impuestos, de eso que llama la letra que mata al espíritu de la verdad. Me gusta eso. Y esa palabra perdida que mencionaste es crucial entonces. ¿Qué representa exactamente aquí? No es una palabra literal, supongo. No, para nada. Es un místico secreto, así lo llama. Representa, digamos, la realidad permanente que está oculta detrás de las apariencias, de lo que cambia todo el tiempo. Entiendo. Y el manual insiste mucho en que no la encontrás buscando afuera, sino trabajando la piedra interior, adentro, en el corazón. Es ahí donde simbólicamente se abre la rosa mística de la sabiduría y del amor. Eso suena muy introspectivo. Y conecta con otra idea que menciona, la de la verdadera eclesia o iglesia, que según el texto no son las instituciones que conocemos. Exacto. Se refiere a una comunión invisible de almas, como una fraternidad unida interiormente en esa verdad eterna, más allá de las estructuras externas, ¿viste? Claro. Y para darle un poco de contexto a esta visión, el manual traza como un bosquejo histórico, conectando cristianismo, gnosticismo y rosacrucianismo. ¿Y cómo establece esas conexiones históricas? Porque parece un hilo conductor bastante ambicioso, diría yo. Lo es. Argumenta que el simbolismo es la base de todas las religiones y habla de una religión universal de la verdad. Ajá. Y la enlaza con pensadores como Pitágoras, Platón, y llega hasta el humanismo del Renacimiento. Sugiere que la masonería y esta búsqueda religiosa comparten raíces, ¿no? Que ambas buscan esa palabra perdida a través del respeto, la tolerancia y la comprensión, tanto lógica como, espiritual. Entiendo. Y parece que redefine términos clave. Por ejemplo, ¿qué significa cristiano desde esta perspectiva tan esotérica? Claro, aquí cristiano no es el seguidor de una iglesia específica, ¿eh? Es aquel que realiza íntimamente el Cristo interior, ese principio divino que está dentro de uno mismo. Una visión muy diferente. Totalmente. Lo vincula directamente a la gnosis, entendida como un conocimiento verdadero que surge de la experiencia directa, no de la creencia ciega. La verdad es una, es universal, católica en su sentido original, de universalidad. Ah, mira vos. Incluso juega con las siglas RC, no solo como Rosacruz, sino ligándolas a XP, Chirró, el símbolo griego de Cristo, como un emblema de esta sabiduría esotérica compartida. Fascinante, eso nos lleva al sincretismo, ¿no? A esa mezcla de tradiciones. El texto habla de un cristianismo pagano. ¿Cómo se come eso? Bueno, es una forma de decirlo. Básicamente propone una doctrina mística que fusiona elementos muy diversos. Menciona influencias de filósofos como Pitágoras y Platón, figuras como Apolonio de Tiana, los antiguos misterios griegos. O sea, una mezcla importante. Sí,
Y la idea central, que es bastante audaz, es que existía un principio crístico universal, activo mucho antes del Jesús histórico. O sea, Cristo como un arquetipo, más que una persona única en la historia. Algo así, sí. Se refiere a Cristo como una unción espiritual. Usa términos como el nous de los platónicos, el daimón socrático, el genio individual, o incluso figuras mitológicas como Horus o Baco. Vaya. Todos serían símbolos de ese principio divino que busca liberar al ser humano de la nisil, de la ilusión material. Es casi como un cristianismo antes de Cristo. Y argumenta que la iglesia primitiva, la que se formó después, absorbió elementos paganos. Sí. Señala cómo figuras y fiestas paganas, menciona a Jano, Mercurio, Ceres, Apolo, fueron adaptadas e incorporadas al santoral cristiano, a menudo manteniendo fechas o atributos. Lo describe como un proceso natural de adaptación cultural, digamos. Claro, tiene sentido. Y figuras como Juan Bautista son vistas como arquetipos. En este caso, el del precursor necesario. Hablando de precursores y figuras de esa época, el manual le da bastante importancia a los esenios. ¿Cómo los describe? Los pinta como una fraternidad judía muy particular vista, similar en espíritu a los pitagóricos o a los terapeutas de Egipto. Enfatiza su enfoque en la pureza, la vida comunal, el estudio y sobre todo las doctrinas secretas. ¿Y los diferencia de otros grupos? Sí, los contrasta mucho con el fariseísmo. Destaca su énfasis en la vida interior frente al formalismo externo de la ley, como que lo importante era lo de adentro. ¿Y cómo encaja Jesús en este cuadro que pinta el manual? Bueno, se le considera la figura central, clave para el grado Rosacruz. El manual reconoce la incertidumbre histórica sobre su vida, No se casa con una versión única. Eso es interesante. Sí, pero prioriza la verdad eterna y viviente, que él simboliza espiritualmente. Llama a discernir entre lo que pudo ser histórico y lo que fue añadido, lo legendario. Maneja fechas tentativas, nacimientos cerca del 4 AC, muerte sobre el 33 DC, sugiere una posible conexión esenia, y un periodo de silencio, de maduración espiritual antes de su vida pública. ¿Y su mensaje y los famosos milagros? ¿Cómo los interpreta el manual? El mensaje clave, insiste, es: el reino está dentro. Los milagros, no los ve como actos sobrenaturales externos, tipo magia. Entonces, estado interior. Algo así. Y la resurrección, que llama la gran demostración, la interpreta simbólicamente, como la victoria del espíritu sobre la materia, la inmortalidad que se logra a través de la regeneración interior. Cita paralelos como Jonás en la ballena, o la frase sobre destruir y reconstruir el templo del cuarto en 3 días. O sea que el foco está siempre en lo interior, en la transformación personal. ¿Y cómo describe el manual la evolución de ese mensaje original de Jesús? Caracteriza el cristianismo de Jesús como algo simple, profundo, enfocado totalmente en ese reino interior. Lo ilustra con las parábolas: la perla de gran precio, el tesoro escondido, el grano de mostaza. Las clásicas. Claro, y todo resumido en amar a Dios y al prójimo. Sin embargo, señala que los primeros discípulos, tuvieron dificultades para captar esa esencia interior, como que se aferraban más a la figura externa de Jesús. Es comprensible, ¿no? Sí, claro. Destaca luego el rol de Pablo y también el de Juan, a quien ve como más misterioso, más esotérico en su transmisión. ¿Y sobre los evangelios mismos? ¿Da alguna perspectiva particular sobre cómo se formaron? Describe un proceso que va desde la tradición oral, los logia o dichos de Jesús, hasta las colecciones escritas que conocemos. Ok. Cuestiona la autoría directa de los apóstoles tal como se cree popularmente y sugiere influencias específicas. Una influencia esenia en Mateo, la de Pedro en Marcos, la de Pablo en Lucas y una influencia claramente gnóstica en Juan. Muy específico. Sí. Y luego nos lleva a Alejandría. La ve como un crisol cultural impresionante, donde este cristianismo primitivo interactuó fuertemente con el neoplatonismo y el gnosticismo. Ahí surgieron figuras como Clemente de Alejandría, Orígenes, y se dio un gran sincretismo de ideas de Egipto, Grecia, Judea, Persia, un caldo de cultivo intelectual y espiritual tremendo. ¿Y cómo diferencia la gnosis verdadera, según el manual, de otras formas o ideas? El texto distingue la gnosis como un conocimiento directo,
experimentado a través del espíritu, de las cosmologías gnósticas más complejas y a veces fantasiosas. Habla de un camino de purificación que llama catarsis, luego iluminación y finalmente perfección o teleosis. Usa términos que curiosamente también aparecen en Pablo, como pneumatikoi para los iniciados espirituales. Interesante esa conexión con Pablo. Y bueno, esta mezcla de ideas continúa a medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano. ¿Cómo aborda el manual la formación de la ortodoxia y los dogmas que conocemos hoy? Describe cómo, al expandirse entre los gentiles, el cristianismo se adaptó, adoptó conceptos filosóficos como el logos griego y se fue alejando de las raíces de la ley judía. Ajá. Pero lo interesante, o quizás lo más polémico para algunos, es que afirma que dogmas centrales como la Trinidad, la Encarnación o la figura de la Madre Divina tienen raíces muy profundas en los misterios paganos, especialmente los egipcios, con Isis, Osiris y Horus. Vaya. Sí, ve la Trinidad como una estructura análoga a otras trinidades divinas antiguas, no necesariamente como algo único o revelado exclusivamente en el cristianismo. Eso es bastante directo, como decías, y aplica la misma lógica a los rituales y las fiestas. Sí, totalmente. Afirma que la Iglesia adoptó conscientemente ceremonias, vestimentas sacerdotales y fechas festivas del paganismo, integrando lo que llama el mito solar. Por ejemplo, Pone ejemplos claros. La Navidad coincidiendo con la fiesta del Sol Invictus romano, la Pascua con las celebraciones del equinoccio de primavera, el domingo como día dedicado al sol, Sunday. La misa misma es vista como una adaptación, una sustitución regenerada espiritualmente de los sacrificios antiguos. pero siempre entiendo manteniendo esa distinción clave entre la institución externa y la vivencia interior, ¿no? Exactamente. Vuelve una y otra vez a esa diferencia entre la Iglesia organizada, con sus dogmas, sus adaptaciones históricas, sus estructuras, y lo que llama la Iglesia viviente, que es espiritual, universal y accesible solo por realización interna, más allá de cualquier organización. Este proceso de cristianización masiva del imperio tuvo un impacto enorme en la historia. ¿Cómo narra el manual esa transición, esa caída del mundo antiguo? Habla de la muerte de los dioses paganos, ¿no? Vinculada a la cristianización, que a veces fue forzada del Imperio Romano y eventualmente a su caída. Menciona el intento fallido del emperador Juliano por restaurar el paganismo. Del apóstata, sí. Ese mismo. La caída de Roma se ve como el fin de una era. Luego, describe la llegada de los pueblos germánicos, los llamados bárbaros, su conversión, algunos al arrianismo, otros al catolicismo, y el rol clave que tuvo la Iglesia, especialmente el monacato, irlandés, benedictino, en preservar algo de la cultura clásica y en asimilar a estos nuevos pueblos. Es un resumen muy rápido de siglos, claro, pero enfocándose en cómo ese legado antiguo pudo, de alguna manera, sobrevivir subterráneamente. Y en medio de todo este cambio en Occidente surge el Islam en Oriente. ¿Cuál es la perspectiva del manual sobre su aparición y rol? Lo describe brevemente. Su origen con Mahoma, su doctrina básica, un dios, la línea de profetas incluyendo a Jesús, los 5 pilares y su rápida expansión. Pero lo que realmente destaca es su rol civilizador en sus primeros siglos. ¿En qué sentido? En cómo asimiló y luego transmitió filosofía griega, matemáticas, medicina, ciencia. Conocimientos que se habían perdido en gran parte de Occidente durante la llamada Edad Oscura, a través de centros de saber impresionantes como Bagdad o Córdoba. Claro, la preservación y transmisión del conocimiento. Y ese encuentro, a veces conflictivo, entre Islam y cristianismo nos lleva directamente a las cruzadas, y muy significativamente para este grado masónico, a los caballeros templarios. Exactamente. El manual sitúa las cruzadas en su contexto complejo, religioso, político, social, y ve el nacimiento de órdenes militares como los templarios, cuya fundación sitúa alrededor de 1118, como un evento clave. ¿Y el nombre del grado? Exacto. Conecta el nombre del grado, Caballero de Oriente y Occidente, directamente con este periodo, con ese contacto, a veces brutal, a veces fructífero, entre las dos culturas. Y sugiere que este contacto trajo algo más que solo conflicto militar. Sí, insinúa fuertemente que el contacto con Oriente
trajo a Occidente ideas filosóficas y religiosas islámicas, pero también griegas redescubiertas a través de los árabes, que fermentaron y generaron movimientos a veces vistos como heréticos por la Iglesia establecida. Menciona a los cátaros, a los valdenses. ¿Y los templarios en medio de esto? Sugiere, de forma bastante velada, que los templarios pudieron haber sido custodios y transmisores de parte de este saber secreto, de esta gnosis oriental u olvidada. Aquí es donde parece entrar de lleno la alquimia, ¿no? Otro elemento que mencionaste como fundamental. Correcto. Ahí introduce la alquimia, recordando su origen árabe, alquimia, y hace una distinción muy importante. Separa la búsqueda materialista del oro físico, a la que llama de los sopladores. Sopladores. Sí, de la verdadera alquimia espiritual, la gran obra. ¿Y en qué consiste exactamente esa gran obra espiritual según el manual? Es la transmutación interior. Se trata de purificar y sublimar la substancia o la prima materia, que es una metáfora de la naturaleza humana básica, con sus pasiones e imperfecciones, para alcanzar la perfección. El oro filosófico. Exacto. El oro simbólico o la piedra filosofal, que no es solo una piedra material que transmuta metales, sino un estado de iluminación interior, de conciencia superior, que tiene efectos transformadores tanto visibles como invisibles. Y la rosa, que es el símbolo central del grado junto con la cruz. Tiene un significado alquímico también. Definitivamente. La rosa mística, en este contexto, representa esa substancia ya purificada. La piedra filosofal encontrada, la perfección alcanzada. Se la asocia con la Virgen, con la sabiduría divina, Sofía. ¿Menciona algo más sobre la rosa y la alquimia? Sí, menciona el famoso acrónimo VITRIOL. Lo traduce como visitando interiora, terrae, rectificando invenies occultum lapidem. O sea, visita el interior de la tierra, rectificando, purificando, encontrarás la piedra oculta. Es una invitación clarísima a la introspección, a la búsqueda interior. Todo esto nos prepara para la figura casi mítica de Christian Rosenkrantz y la fraternidad Rosacruz original. ¿Cómo lo presenta el manual? Lo presenta como una figura que pudo ser histórica. Menciona la fecha de nacimiento tradicional, 1378, según la Fama Fraternitatis, pero sobre todo insiste en que es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo impersonal de la Orden Rosacruz y de la doctrina universal, la sapiencia o sabiduría perenne. Su viaje iniciático que describe yendo de Oriente a Occidente, Chipre, Damasco, Egipto, Fez, y luego de vuelta a Alemania. Un viaje largo. Sí, es visto como una búsqueda simbólica de sabiduría en diversas culturas, islámica, hermética, y su posterior síntesis al fundar la fraternidad en Alemania, con un núcleo inicial de hermanos y unas reglas específicas. Curación gratuita, no usar hábito especial, reunirse una vez al año, asegurar la sucesión, mantener el secreto por 100 años y la palabra de pase RC. ¿Y en qué contexto histórico sitúa la aparición pública de los Rosacruces con sus famosos manifiestos? En pleno Renacimiento tardío y humanismo, a principios del siglo XVII. Con la publicación de esos textos clave, la Fama, 1614, la Confessio, 1615, y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, 1616, que se atribuyen a Johann Valentin Andrea. Ajá. Asocia a este movimiento a figuras importantes del pensamiento de la época como Paracelso, Jacob Böhme, Robert Fludd, Francis Bacon, pensadores que buscaban una reforma profunda, tanto espiritual como científica, una renovación del saber. ¿Y aquí es donde el manual establece la conexión directa y fuerte con la masonería especulativa? ¿Cómo argumenta esa influencia Rosacruz en la masonería? Postula una influencia muy fuerte, sí, en esa transformación clave de la masonería operativa, la de los constructores de catedrales, a la masonería especulativa o filosófica, que ocurrió principalmente en los siglos XVII y XVIII en Inglaterra y Escocia. ¿En qué basa esa conexión? Señala símbolos compartidos, las columnas, las herramientas de construcción usadas simbólicamente, el sol y la luna, y menciona figuras puente,
personas que estuvieron vinculadas tanto a círculos herméticos o rosacruces como a las primeras logias especulativas. Nombra a Robert Flood, a Elias Ashmole. Ashmole, el anticuario, claro. Exacto. Y miembros de la Royal Society que tenían intereses herméticos, como Robert Boyle, Christopher Wren, Isaac Newton. Y muy importante, menciona a Jean-Théophile de Saguiers, una figura clave en la organización de la Gran Logia de Londres en 1717. Entonces, la idea es que la masonería, de alguna manera, se convirtió en heredera de estas tradiciones esotéricas y humanistas. Eso es lo que sugiere fuertemente, que la masonería estaba como preparada para recibir y continuar este legado rosacruz y humanista. Dice algo muy poético, que la rosa mística encontraría un hogar en la sociedad de los constructores. Bonita imagen. Sí, y ve a figuras bíblicas y masónicas importantes, Hiram Abif, Zorobabel, San Juan Bautista, el propio Jesús, como constructores arquetípicos de templos espirituales, los templos de la fe, la esperanza y el amor. Y así, finalmente llegamos al grado 18 del rito escocés, el caballero Rosacruz masónico propiamente dicho. ¿Cómo lo enmarca el manual dentro de toda esta historia? Lo presenta como un grado que surge ya en el siglo XVIII, probablemente en Francia, como una síntesis consciente de todas estas corrientes que hemos mencionado. Cristianismo esotérico, gnosticismo, alquimia, hermetismo, filosofía cabalística y, por supuesto, la filosofía masónica de los grados anteriores. Una culminación, digamos. Exacto. La rosa sobre la cruz es su símbolo central y más potente. Se le da un lugar preeminente en el sistema del rito escocés, grado 18, y una función filosófica capitular. O sea, es el grado central de los capítulos rosacruces. Entonces, más allá de toda esta fascinante historia y el complejo simbolismo, ¿cuál sería el propósito práctico de este grado para el individuo que lo recibe, para el masón? El propósito fundamental es guiar a ese individuo en su propia gran obra personal, en su proceso de transmutación interior, de regeneración espiritual y, en cierto sentido, de redención personal. ¿Y cómo se guía ese proceso? Se representa alegóricamente en las ceremonias de iniciación. El candidato pasa por distintas cámaras simbólicas que representan etapas de este trabajo interior. Háblame un poco de esas cámaras. ¿Qué representan? Mencionaste algunas antes. Sí, la primera es la cámara verde. Esta representa la naturaleza, el estado inicial del ser, la materia prima con la que se va a trabajar. Aquí empieza la búsqueda, pero el manual advierte que se requiere madurez y discernimiento para no quedarse solo en lo superficial, en la apariencia de la naturaleza. ¿Y qué ocurre allí? Hay un interrogatorio simbólico sobre la religión de la sabiduría, que se describe como universal, tolerante, basada en la razón y el amor, más allá de credos particulares. Ok, la cámara verde. ¿Y luego? Luego viene la cámara negra. Esta es crucial y muy intensa. Simboliza la prueba, la purificación a través de la oscuridad, de la disolución, de la muerte simbólica. La nigredo alquímica que mencionaste. Exactamente, la nigredo. Es la noche oscura del alma. Representa la pérdida de los viejos valores, la pérdida de la palabra o del sentido, la crisis tanto individual como, a veces, histórica. Es un momento de causa aparente. Un paso necesario, parece. Sí, necesario para poder buscar una nueva luz y reconstruir sobre bases más sólidas, desde cero, digamos. Se intuye que después de la oscuridad viene la luz. Imagino que hay una cámara roja o algo así. Exacto. Aunque estos extractos no la detallan tanto, la cámara roja representaría la culminación, la rubedo alquímica, el rojo de la aurora. Es el logro de la obra, la rosa que finalmente florece sobre la cruz, la regeneración completada. Verde, negra, roja. ¿Y los viajes? Suele haber viajes simbólicos en los grados. Sí, también. Asociados a este paso por las cámaras están los viajes simbólicos. Se los relaciona con la adquisición o el fortalecimiento de las virtudes cardinales y teologales: prudencia, justicia, templanza, fortaleza y luego fe, esperanza y amor o caridad. Todo culmina en un juramento solemne. Profundicemos ahora en algunos de los símbolos clave que ya mencionamos pero que el manual desarrolla. La cruz, por ejemplo. ¿Cómo la interpreta más allá del dogma cristiano tradicional? La ve como un símbolo universal, anterior incluso al cristianismo en su forma geométrica básica.
Representa logos, el verbo, la razón divina, crucificado, o sea, limitado o manifestado, en la materia. ¿En qué sentido? La cruz como un eje cósmico. El palo vertical representa lo trascendente, la conexión cielo-tierra, y el horizontal representa lo manifiesto, el mundo del tiempo y el espacio. Interesante. ¿Y esa interpretación de los ladrones que dijiste antes? Ah, sí, es curiosa. Los dos ladrones crucificados junto a Jesús representarían el pasado, el remordimiento por lo que fue, y el futuro, la vana ansiedad o esperanza por lo que será. Ambos nos roban el presente eterno, el aquí y ahora, que es donde realmente ocurre la vida y la transformación. La liberación de esta crucifixión temporal vendría por el discernimiento, simbolizado por la lanza que hiere el costado. Una lectura muy filosófica. Y la famosa inscripción INRI. Sé que tiene muchas interpretaciones esotéricas. ¿Cuál destaca el manual? Sí, tiene varias. El manual le da una interpretación psicológica o espiritual compleja sobre el dominio de distintas partes del ser. Instinto, naturaleza emocional, intelecto, subconsciente. Pero quizá la más relevante en el contexto Rosacruz y alquímico es la latina. Igne natura renovatur integra. Repítela, por favor. Igne natura renovatur integra, que significa la naturaleza se renueva íntegramente por el fuego. El fuego. Sí, pero no un fuego literal. Se refiere a un fuego filosófico interior, un agente de purificación y regeneración espiritual. Este fuego se identifica con la sabiduría divina, con la energía transformadora del espíritu. Entendido. Otro símbolo muy potente y característico de este grado es el pelícano. ¿Qué representa exactamente? El pelícano que se hiere el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre. Es un símbolo potentísimo del sacrificio redentor. Pero no necesariamente el de una figura externa, sino el que ocurre en el Gólgota místico del corazón del iniciado. ¿Qué tipo de sacrificio? El de la propia naturaleza inferior, el egoísmo. La sangre representa la vida divina, el amor incondicional que se da a sí mismo para nutrir y regenerar la vida espiritual. El manual lo llama caridad iluminada. Una caridad que no es solo dar limosna, sino que busca comprender y sanar la raíz misma del mal y del sufrimiento. Es gracias a este sacrificio de amor que la rosa, la perfección espiritual, puede florecer en la cruz de la materia. ¡Qué imagen tan fuerte! Y la rosa, omnipresente en todo esto. ¿Cuál sería su significado final, su síntesis? La rosa es el símbolo culminante. Representa la perfección filosófica interior ya alcanzada. Es la sabiduría divina realizada, encontrada como la piedra filosofal. Es el resultado tangible, aunque interno, de la gran obra alquímica personal. Se asocia al renacimiento espiritual, al niño divino que nace o resucita en el interior del ser. Es la belleza y la fragancia del espíritu manifestándose. Bien. Creo que hemos recorrido un camino bastante denso y lleno de simbolismo con este manual del Caballero Rosacruz. Vimos cómo teje una red muy compleja, conectando masonería, rosacrucianismo, alquimia, gnosticismo, historia, un montón de cosas. Sí, y el hilo conductor parece ser siempre esa gran obra individual, ¿no? Ese viaje interior de purificación, de búsqueda de la verdad perdida y de transformación profunda. Todo simbolizado por las cámaras, los viajes, las virtudes y figuras tan potentes como el pelícano o la rosa floreciendo en la cruz. Exacto. Más allá de si uno acepta o no la veracidad histórica literal de todas sus afirmaciones, que son muchas y a veces audaces, lo que propone es un camino simbólico muy rico hacia eso que llaman la sabiduría y el amor universales. Quizás lo más llamativo o lo que más resuena es esa tensión constante que plantea entre la letra, o sea, el dogma, lo externo, lo literal, y el espíritu, la experiencia interior directa, la gnosis personal. Es como una invitación constante a buscar siempre la esencia, esa palabra perdida, más allá de las formas externas. Totalmente. Y como reflexión final, quizás para quien nos escucha, el manual insiste mucho en que la verdad y la luz a menudo están ocultas, ya sea por la oscuridad de la ignorancia, dice, o por el resplandor ilusorio de lo superficial, de lo externo. En nuestro mundo actual, que está
tan saturado de información, de opiniones, de estímulos constantes, ¿cómo podemos aplicar ese discernimiento del que habla tanto el texto? ¿Cómo podemos intentar separar lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo ilusorio, para tratar de encontrar nuestra propia luz permanente en medio de tanto ruido exterior?